La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana desde la ciudad de Los Ángeles, California, donde se está llevando a cabo la novena Cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas, Diana Verónica. Hola, Eduardo, hasta Los Ángeles. Bienvenido a Diana Verónica y Tony. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Tony? Un gusto, buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por tomar esta entrevista porque sabemos que andas ahí en el corre-corre. En el corre-corre de las actividades de la novena Cumbre de las Américas. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente? Una hora antes estás tú, allá son las 7 de la mañana con 12 minutos. ¿Cómo va la situación, Eduardo? Bueno, el clima ha estado bastante bien, o sea, no ha estado tan helado, solo el día que venimos sí estuvo un poco heladito el clima, pero de ahí en la mañana, en el día está templado y en la noche baja un poco la temperatura, pero con alguna chamarra se quita el frío, pero... Agradable. El clima, sí, muy agradable, muy agradable. Okay. Muy bien, Eduardo, para entrar en materia, ¿cuál ha sido, digamos, la participación de las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, no solamente de nuestro país, sino que de América, en esta cumbre? ¿En qué espacios han participado? Tony y Diana, los organizadores de la cumbre han invitado a diferentes sectores a este encuentro previo a la reunión de los presidentes, porque hay que decirle a la población que es una reunión de presidentes, de jefes de Estado de las Américas, para ponerse de acuerdo en un plan de acción. Pero junto con esta actividad de presidentes hay actividades previas que tienen que ver con empresa privada, sociedad civil y jóvenes. En este caso, nosotros hemos participado en los foros de sociedad civil que en esencia se vienen trabajando desde hace un par de meses para presentar un documento y un posicionamiento desde la sociedad civil hacia los gobiernos. Y en esa medida, estos días han servido para, digamos, afinar ese documento y presentarlo, y que se les será presentado y se les entregará a los jefes de Estado en las actividades que comienzan el día de hoy. Sociedad civil, digamos, en las actividades para las cuales fuimos convocados, hemos terminado ayer con la inauguración precisamente del foro, donde estuvo el presidente Biden de Estados Unidos y el resto de dignatarios que han asistido al evento. Entonces, en esos espacios es que trabajamos o que participamos como sociedad civil, y como tú bien lo dices, Tony, de toda la América Latina y Norteamérica. Ok, Eduardo, estas conversaciones, estos planteamientos son entregados, dices, a los jefes de Estado que participan en la Cumbre de las Américas o sus representantes. ¿Qué tanto se puede incidir desde estas conversaciones? No sé si al final hay un documento único que se presenta, hay acuerdos. ¿Cómo funciona? Antes de la cumbre se organizaron una serie de mesas temáticas donde participaba libremente cualquier organización de sociedad civil. Y en este caso se habían creado mesas de gobernabilidad democrática, cambio climático, desarrollo sustentable, no me acuerdo cuáles eran las otras, pero cambio digital. Eran como 5 mesas que cada una de ellas iba a producir precisamente un documento con, digamos, con las exigencias o posturas de sociedad civil, que el día de ayer se les hizo llegar, porque ayer se les hizo llegar y se les hizo una presentación breve a altos representantes de los gobiernos. En el caso de gobernabilidad democrática, se le presentó, por ejemplo, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se le presentó la postura
de las organizaciones de la región respecto de la gobernanza. Ayer fue la presentación y entonces así se iba presentando cada uno de estos documentos que se habían producido en las mesas a los diferentes líderes de la región. Entonces ellos lo van a tener en sus escritorios, lo que sociedad civil elaboró. Obviamente aquí es donde viene la otra parte, que sociedad civil tiene que seguir incidiendo para tener, digamos, que se cumpla algo de lo que sociedad civil está planteando como exigencia a los gobiernos, y también tener de parte de los gobiernos apertura, digamos, una visión democrática de tomar en cuenta lo que sociedad civil ha planteado. Y en medio de todo esto que tiene que ver con los países de América, ¿quiénes andan de El Salvador? Vaya, digamos, ¿qué incidencia, qué organizaciones, qué personalidades del gobierno, de la sociedad civil? Es decir, ¿qué pito toca El Salvador en todo este rollo? Exacto, o sea, desde la sociedad civil, que es a donde tú has estado participando, ¿quiénes están llevando la voz de El Salvador? Bueno, como cada mesa tenía el trabajo de meses, habían vocerías. Entonces, cada una de las organizaciones nos hemos integrado a continuar o ser parte del trabajo en las diferentes mesas. O sea, no es que de El Salvador haya una vocería, sino que nosotros estamos trabajando o hemos trabajado en esta mesa. Vocería, sino que nosotros estamos trabajando o hemos trabajado en esta mesa. Perdón, se activó aquí. Es que se activó el audio. O hemos trabajado en esta mesa. Ahí está. Disculpen, Perdón, Eduardo. Perdón, Eduardo. No hay problema. Tema técnico aquí. Adelante. Y entonces, digamos, hemos trabajado en todas esas mesas. Anda representación de varias organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, el día de ayer participó la APES por medio de César Faguaga en un importante evento sobre libertad de prensa. Entonces, andan diferentes organizaciones de sociedad civil y también nosotros vimos ayer en el evento de inauguración a la canciller salvadoreña. Entendemos que anda la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, pero no la vimos, pero sí entendemos que anda en el evento. Este tipo de encuentros, o sea, ya lo decías tú, es de presidentes, de verdad, es de presidentes, pero ayer el presidente Biden en la inauguración dijo que la migración irregular no es aceptable. Creo que es uno de los temas principales que tiene que ver con parte de la problemática que tienen los países americanos. Y de Honduras, de Guatemala, de México y El Salvador, estos 4 presidentes no han asistido, han enviado representaciones con sus cancilleres, y son los países de los cuales hay más migración, o dentro de los cuales hay más migración irregular, Eduardo. Ese es un tema que obviamente tiene que ser sujeto de análisis por nuestros países, precisamente porque la migración fue un tema mencionado expresamente por el presidente Biden en su discurso de ayer, y como tú bien señalas, los mayores productores de migración de la región no estaban presentes sus altos representantes, sino que eran sus cancilleres u otros delegados. Esto, creo yo, como digo, tendría que ser analizado por cada uno de los países, que de hecho la canciller, según declaraciones que leí, dijeron que iban a poner de su parte para tratar de solucionar los problemas de la región, en una declaración que yo leí, ¿verdad? Pero el punto es, no asistieron estos presidentes. No sabemos si los representantes traen todo este poder para firmar una declaración, porque va a haber un acuerdo final, una declaración final que va a enlistar una serie de acciones a las que se comprometen los estados. Y aquí es donde va el tema de corrupción, combate a la corrupción, el tema de libertad de prensa, el tema de la migración, que es otro de los puntos que salió a la discusión. Entonces, vamos a ver estos países si logran al final cumplir con estos acuerdos y se suman a estos acuerdos, porque, como digo, es lamentable que en el caso salvadoreño no se muestre un compromiso de este gobierno por cumplir
con las reglas democráticas. Ok, desde la reunión o en las mesas que tú has estado trabajando, entonces, ¿cuáles son estos documentos o este documento que se va a presentar? ¿Cuál es el tema, Eduardo? Y luego regresamos al tema de la migración porque hay mucho que hablar al respecto. Bueno, los documentos, al menos en la mesa que yo trabajé, que era gobernabilidad, tocan los temas sensibles para la región. Estamos hablando del respeto a los derechos fundamentales, que ese era uno de los puntos importantes. Se habla del avance de los autoritarismos y populismos de la región. Se habla de los presos políticos que tenemos en diferentes países. Se habla del tema del combate a la corrupción, la independencia de los órganos de Estado. Digamos, esos fueron como los puntos en común que se discutieron. Uh-huh. Y creo que aquí es importante decir algo, Diana y Tony. Duele ver la situación de los cubanos y los nicaragüenses que están acá. Todos los que participaron están exiliados. No pueden estar en su país, son perseguidos políticos. Entonces, duele ver eso y todavía más pensar que en El Salvador estamos a un paso de llegar a ese nivel. Recordemos que en noviembre se quiso aprobar una ley que criminalizaba a sociedad civil. Entonces, nosotros veíamos a los nicaragüenses y a los cubanos y por momentos pensamos, estamos a un paso de ser nosotros los que asistamos a estos eventos y que digamos que estamos exiliados porque nuestro gobierno nos está persiguiendo. Entonces, eso, digamos, es algo que digo, fue bastante duro escucharlo y verlo y pensar que de seguir así como va el gobierno, podemos en sociedad civil, la sociedad civil salvadoreña, las organizaciones, llegar a ese punto de tener que seguir este esfuerzo por la democracia desde afuera, por ejemplo, por la actitud autoritaria del gobierno. Entonces, digamos, esos fueron los temas y esa fue la sensación que se tuvo, al menos desde varios de los representantes de El Salvador, respecto de las situaciones de la región. Uh-huh. Eduardo, y en este tema de la migración, lo quiero retomar por el hecho de que, ayer en la reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, hablaron entendería yo, de la situación de América Latina. Y mucho se habla del tema de el acompañamiento que Estados Unidos da a los países que presentan problemas de migración irregular, la cual cada día se intensifica más, pero que se habla también de que hay un compromiso de seguir ayudando, pero que también se exige transparencia y combate a la corrupción, porque el mismo Estados Unidos ha dicho por años pues que han habido problemas de corrupción, entonces ellos no pueden estar enviando ayuda económica a gobiernos en donde han habido casos de corrupción y entonces el dinero se va en la corrupción, ¿verdad? Se diluye allí y no para apoyar las causas de la migración irregular. En esta reunión con el secretario de Estado, ¿se abordó esta temática? Sí, de hecho, el secretario de Estado tuvo, si no estoy equivocado, o participó en 2 de estos encuentros, uno de libertad de prensa, donde dio un pronunciamiento muy, muy claro respecto de las restricciones a la libertad de prensa que no son aceptables, y participó en este evento de sociedad civil en la temática gobernabilidad democrática. Y se hizo énfasis en esta mesa, y de hecho también él lo mencionaba, el tema de la necesidad que nuestros países transiten a un manejo de la cosa pública transparente donde no haya corrupción. Y ese es, digamos, como uno de los talones de Aquiles de la región, el hecho de que no hemos podido avanzar en el combate de la corrupción, no hemos podido avanzar en establecer un mínimo de transparencia en la gestión de la cosa pública. Eso no se ha logrado y en el caso salvadoreño, por ejemplo, han habido serios retrocesos en la materia. Entonces, el punto acá es cómo pueden nuestros países buscar desarrollo sostenible si no hay transparencia, no hay buena gobernanza y se mantienen ciertos niveles de corrupción. O sea, así no se va a poder. Y de hecho, ayer se anunciaba que había un importante paquete de inversión privada
que se va a dar para nuestros países, un apoyo también desde los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos para la región, pero el punto es, si se da toda esta movilización de recursos y nuestros gobiernos no son transparentes, no son probos, sino que al contrario, son opacos y tienen altos niveles de corrupción, eso va a ser bastante complicado. O sea, que toda esta cooperación puede impactar positivamente en la gente, porque todo se va a drenar, o la mayoría de estos fondos se van a drenar en corrupción. O gran parte, ¿verdad? Gran parte de los fondos van a parar al tema, claro, son o sea, mal manejados. Eso no termina teniendo el impacto que se necesita. Acá lo que creo que es importante decir, habrá que ver el resultado y los compromisos a los que lleguen los gobernantes para implementar todas estas medidas, por ejemplo, que tengan que ver con frenar la corrupción, porque ese es un punto que, como digo, en la mesa de gobernabilidad se tocó, que es un tema que se hay que tratar en la región, así como el ingreso o la influencia del crimen organizado en la política. Ese fue también uno de los temas que se mencionó, que en nuestra región estamos siendo afectados por esa relación que se está cada vez haciendo más grande y más fuerte entre el crimen organizado y la política. Eduardo, yo entiendo este tipo de... tanto Diana Verónica como yo, a lo largo de los años del ejercicio periodístico, le hemos dado cobertura a eventos como estos. Y yo siempre he pensado que no deja de ser un poco como... O sea, como reuniones diplomáticos, de buena voluntad, de que hay mesas de trabajo, documentos que se firman, y después cuando todo el mundo se va, pues ya no hay seguimiento o no pasa nada. No pasa nada, o cuál es el seguimiento, o en realidad, ¿cómo olfateas tú el compromiso que se pueda dar en realidad? ¿Qué tan firmes son los compromisos que ahí se toman y hay un seguimiento o pasa del documento a la acción? Yo creo que sobre eso habría que ver las medidas concretas que se tomen, o sea, porque más allá de las declaraciones y todo eso, tienen que haber medidas específicas, planificadas, que se deben de tomar. Dependiendo de lo que ahí se diga, pues obviamente vamos a ver cuánto se puede lograr, pero si no hay nada concreto, sin duda va a ser una mera declaración y va a ser otra reunión más que no se logró nada. De hecho, no me recuerdo si era la canciller de Panamá, en el evento de gobernabilidad señalaba esto, que no se quede esta reunión sin, evaluar qué se cumplió del anterior y a qué se están comprometiendo los gobiernos en esta nueva cumbre. O sea, se hizo ese llamado y de hecho sociedad civil también lo señaló, que debemos de pasar a la acción. O sea, no podemos, por ejemplo, seguir viendo caer estados de América en autoritarismos. Eso se dijo y se hizo en este documento, se hace el llamado a que se aplique la Carta Democrática, porque no se ha aplicado y se han dejado caer países en las garras del autoritarismo y el populismo. Entonces, desde sociedad civil creo que hay un compromiso y creo que ese puede ser un buen catalizador para que los gobiernos hagan algo, o sea, que desde sociedad civil se exija, se ponga en evidencia los compromisos que se adquieran y el incumplimiento de los gobiernos. Ese, creo que fue un espíritu que se vio en la reunión de sociedad civil. O sea, exigirle a los gobiernos que cumplan con lo que se comprometen. Y que desde sociedad civil se va a estar vigilante de cumplir con esos compromisos que se adquieran en esta cumbre de las Américas. A ver, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Ahora, construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Ese es el eslogan de esta cumbre. En ese futuro sostenible reiteramos el tema de la migración. Eduardo, este tema también es de años. O sea, las causas de la migración ya no hay que hacer ningún estudio, ¿verdad? O sea, está claro cuáles son las causas de la migración y mucho tiene que ver la falta de oportunidades de educación,
la falta de oportunidades de un trabajo, pero con remuneración digna, ¿verdad? Y la falta de oportunidades de vivir en un entorno mucho más seguro y mucho más próspero. Para eso es que las grandes potencias apoyan a los países del Triángulo Norte, que es de donde se da la mayoría de migración irregular y tomando en cuenta también en el paso a México. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que en realidad esto comience a actuar, a accionar? Porque ahí se dan este montón de proyectos como Fomilenio 1, Fomilenio 2, que precisamente eso es lo que buscan. Pero que en la práctica, Eduardo, si continúa la migración irregular, no importa a qué costo. Es que yo creo que es una serie de factores. O sea, no soy especialista en el tema de migración, pero creo que son varios factores. En primer lugar, creo que los gobiernos no hacen lo que deberían de hacer en la lógica de brindarle mejores condiciones de vida a la población. O sea, la población migra porque, por ejemplo, no tiene seguridad, no hay seguridad pública y están amenazados por las pandillas, por los grupos criminales. Entonces, una familia que le toca, pues no puede seguir viviendo en el país, tiene que abandonarlo, tiene que emigrar. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que no haya seguridad pública? ¿De quién es la responsabilidad que las pandillas extorsionen a pequeños comerciantes, a familias, porque saben que tienen un familiar en Estados Unidos? El Estado, es del Estado. El Estado, el gobierno. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir es que la responsabilidad, en este caso, desde un punto de vista, es del gobierno en no establecer, digamos, las condiciones mínimas para una vivencia pacífica y que le permita desarrollo sostenible a la ciudadanía, a la comunidad. O sea, ese es un primer punto. Pero los gobiernos no cumplen con eso, o sea, no se comprometen en realidad a dar seguridad, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, seguridad a la población. ¿Podría la canciller entonces poner para resolver este problema el tema del régimen de excepción? Pero, o sea, pueden querer vender eso como una solución mágica al problema de seguridad, lo cual no lo es. O sea, el régimen de excepción como una política de seguridad pública no pasa un test, digamos, primero un test jurídico de constitucionalidad, un test sociológico, por ejemplo, si esto va a acabar con las causas de las pandillas, por ejemplo. O sea, no va a pasar un test de efectividad en el largo, mediano plazo. O sea, no es una medida que podría, al menos desde mi punto de vista, no es una medida que podría venir a vender el gobierno como efectiva para el combate de la criminalidad, porque hay razones sociales que llevan o que promueven la criminalidad. O sea, la exclusión, la falta de oportunidades, la falta, por ejemplo, en las juventudes de incentivos para ser personas de bien y no ser criminales. O sea, todo eso falta, eso es social, eso no es un tema de que lo va a resolver el gobierno con un régimen de excepción. Probablemente pueda en un momento dado quitar, entre comillas, el problema de la vista de la gente, pero lo deja atrás. O sea, es como barrer y poner toda la suciedad debajo de la alfombra. O sea, eso es lo que está haciendo el gobierno. No está atacando en realidad el problema de la criminalidad que viene de las pandillas. Entonces, si eso lo quieren vender acá como éxito, pues no va a aguantar ningún rigor técnico de evaluación el régimen de excepción como política para dar seguridad a los salvadoreños para que no migren. Y esto yo creo que acá en Estados Unidos, en Washington, lo saben, que eso no es una medida, digamos, sostenible para el tema de evitar la migración. ¿Cuál es el papel, digamos, a tu juicio, que estaría asumiendo nuestro país con esta delegación encabezada por la canciller, por la ministra de Relaciones Exteriores, como dicen, en medio del concierto de las naciones americanas, en una reunión como esta? ¿O simple y sencillamente se envió una delegación para cumplir, para tener presencia? Porque lo otro que sí lo que sí sabemos es que a veces las reuniones más importantes
o las relaciones o los contactos más importantes que se establecen en el marco de estos eventos internacionales son los que no se ven, es lo que pasa detrás, ¿verdad? Lo que es con quién te reunís, lo que se da en las reuniones privadas. Qué acercamientos, reuniones bilaterales. ¿Cómo podrías calificar, digamos, la presencia de El Salvador en esta Cumbre de las Américas? Bueno, como decía hace un momento, habrá que ver con cuánto poder delegado viene la canciller, ¿verdad? Si viene con este poder de suscribir todo este tipo de acuerdos, ¿qué es lo que habrá dado de indicación el presidente de qué es lo que tenía que hablar? Porque, como tú lo señalaste esto en ese momento, sí, para Estados Unidos, y de hecho así es, para Estados Unidos el tema de la migración es un problema de seguridad nacional, porque ese nivel tiene el tema de la migración. Entonces, el punto es que el gobierno de Estados Unidos, que es el que tiene este problema en sus puertas, debe de tener también el acompañamiento de los países que generan la migración. O sea, y aquí estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Tiene que tener este acompañamiento. Pero el punto es que debe demostrar el país voluntad para, en conjunto, tratar de solucionar este problema de migración irregular que se está dando. El tema, como decías, hasta dónde se va a comprometer El Salvador con este tema para establecer, insisto, las condiciones necesarias para que nuestros compatriotas en El Salvador no migren. O sea, cómo darle seguridad a la gente, pero de una manera sostenible, no, digamos, con una medida coyuntural que no va a resultar en el largo plazo para dar seguridad a la gente. Uh-huh. Lo otro, bueno, ya el presidente Nayib Bukele en su discurso de la semana pasada en la Asamblea fue bien claro, le dijo a las naciones del mundo, le dijo a los amigos de la comunidad internacional que no se metan, ¿verdad? Que los que quieran venir a contribuir a los esfuerzos que está haciendo el gobierno son bienvenidos, pero que somos un país soberano. Tú lo escuchaste, lo que dijo, ¿verdad? O sea, al final es, se aprecia el interés y el apoyo de la comunidad internacional, pero al final es el Estado el que decide qué hacer. Palabras más, palabras menos, de eso se trata. Y esas declaraciones chocan con lo que vimos ayer en el discurso que se dio por parte del presidente Biden, y de lo que se ha estado hablando en las mesas es de soluciones en conjunto, soluciones compartidas, o sea, tratando de todos, entre todos, solucionar los problemas de la región. Esa es la lógica que se dio en este encuentro, de hacerlo de esta manera, no aisladamente. Obviamente este discurso del presidente de El Salvador está en esa misma lógica a la que apelan los autoritarios de la región. La soberanía nacional, el respeto a la soberanía nacional, esa es, digamos, la excusa, y esa excusa ya no pesa, ya no vale. Esa excusa no tiene validez desde los 50. ¿Por qué? Porque antes, digamos, en las relaciones internacionales, lo que pesaba era precisamente la soberanía de los estados, y bajo esa invocación se podían violar derechos fundamentales. Entonces no importaba eso, porque era la soberanía del Estado la que prevalecía. Pero ese cambio, eso cambió, mejor dicho, porque ahora el centro de las relaciones internacionales tiene este componente de los derechos fundamentales. O sea, lo que pasa en El Salvador con los presos políticos, con el ataque a la prensa, eso le compete a toda la comunidad internacional. El Salvador no es una isla. El Salvador está obligado por tratados internacionales a respetar la libertad de prensa, por ejemplo, a respetar a las organizaciones de sociedad civil. Todo eso está obligado el Estado por diferentes instrumentos internacionales del cual es parte El Salvador, los ha firmado. Entonces, ese argumento de que acá déjennos que nosotros hagamos lo que queramos es falso, porque El Salvador es parte de todos estos organismos internacionales donde, digo, la comunidad internacional, a la comunidad internacional le interesa, y el Estado está obligado a respetar los derechos fundamentales y los principios democráticos. El Salvador está comprometido con la Carta Democrática Interamericana,
Y en esta carta, ¿qué es lo que dice? Hay que respetar la independencia de poderes, por ejemplo. Es algo que no está haciendo el gobierno. Entonces, que no venga el gobierno a decir que a mí no me importa lo que diga la comunidad internacional porque aquí el que mando soy yo. Momento. El Salvador está obligado por estos tratados, por estas cartas democráticas, por ser parte de toda esta institucionalidad regional, está obligado a respetar esto, y la comunidad internacional tiene voz para opinar sobre lo que pueda pasar en El Salvador, porque acá, como digo, la base de esta participación o de esta posibilidad de que la comunidad intervenga son los derechos fundamentales. Ok, y en este punto también quisiera agregar algo, Eduardo, y conocer tu punto de vista. O sea, ese es un discurso político, pero en la práctica, El Salvador, como otros países, necesitamos de otros para salir adelante. O sea, podemos tomar nuestras decisiones, pero sin el acompañamiento de la comunidad internacional no es posible tomar decisiones. Claro, es que El Salvador no es una isla. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, la cuota azucarera que tiene El Salvador para el mercado estadounidense se suspende? Por ejemplo, se acaba eso. U otros beneficios que generan o que vienen de los tratados de libre comercio para algunas empresas de El Salvador. O sea, El Salvador no es autosostenible, no puede decir, bueno, ya voy a ver a dónde vendo este azúcar, por ejemplo. Eso es lo que demuestra, este es un tema económico, un tema social y que tiene que ver también con lo económico, que de repente diga el gobierno de Estados Unidos, bueno, vamos a sacar, un hipotético, vamos a sacar a todos los migrantes salvadoreños y los regresamos a su país. O sea, yo sé que eso no va a pasar, pero digo, si ese fuese el caso, ¿qué va a hacer El Salvador? O sea, por eso digo, El Salvador no es una isla. El Salvador tiene que buscar cómo articularse con el resto de países de la región, insisto, para buscar soluciones en común, o sea, para trabajar juntos y cómo solucionamos los problemas. Y eso, digamos, esa era la visión que como digo, se respiraba en este encuentro, sobre todo el de sociedad civil, cómo trabajar en conjunto, cómo sociedad civil puede tener un rol importante junto con los gobiernos para buscar este desarrollo humano que necesita la región. Ayer el presidente Joe Biden prácticamente, dice aquí la agencia EFE, convirtió su discurso en la inauguración de la cumbre en un alegato a favor de la democracia y bueno, dijo que es un sistema de gobierno que está bajo asalto en el mundo. Hay quienes incluso están viendo esta cumbre como una muestra o midiendo la temperatura de hasta dónde todavía la hegemonía geopolítica de Estados Unidos es fuerte o no con respecto a todo lo que está pasando ya en Europa del Este, Rusia, China. Es decir, es como que siendo en Estados Unidos esto está como a prueba con respecto a los países de América. ¿Está ese tema, digamos, ahí latente en Los Ángeles? Yo creo que sí, pero yo creo que más allá de quién haya dicho esto, creo que lo importante es, y esto quiero también compartirlo con quienes nos escuchan, es que uno valora la democracia hasta cuando viene a estos eventos y ve que otros no pueden vivir en su país porque se expresan diferente a su gobierno. O sea, ahí es cuando nosotros vemos en realidad por qué es importante la democracia, por qué debemos de vivir en democracia. Y por eso digo, más allá que lo haya mencionado el presidente Biden y que se pueda decir que fue digamos, un discurso pro democracia, yo creo que todos en la región debemos de apoyar los discursos pro democracia para no caer en lo que están viviendo los hermanos nicaragüenses, lo que han vivido los hermanos cubanos, lo que han vivido los hermanos venezolanos, porque digo, es bastante desgarrador escuchar esas historias. O sea, solo porque son organizaciones de sociedad civil que, por ejemplo, han trabajado en favor de las mujeres, en favor de la transparencia, son perseguidos políticos y tienen que vivir fuera de su país, solo por tener estas ideas y tener estas actividades que al final benefician a la gente, porque el trabajo que hace sociedad civil es para la gente, no es para partidos políticos, no es para gobiernos,
sino que es para la gente, al final tienen un beneficio la población. Entonces, por eso digo, más allá de quién lo diga y qué intereses puedan existir sobre todos estos discursos, el punto es que como América debemos de darnos cuenta como americanos que es necesaria la democracia para nuestra región. Sin ella vamos a seguir teniendo estos problemas de migración, todos estos problemas de corrupción. El punto es cómo perfeccionamos, cómo hacemos funcionar las democracias en nuestros países. Eduardo, lo que pasa es que el concepto de democracia también se entiende poco. Sí, ese es un punto. Hay que, y de hecho voy a hablar por las organizaciones de sociedad civil que trabajamos estos temas. Nosotros estamos claros que el tema de democracia para la mayoría de nuestra población no hace sentido. O sea, no entienden, no saben o no les interesa el tema de democracia. Pero esto es, creo yo, un punto de que no se les ha explicado a la gente cuáles son sus derechos, qué implica vivir en democracia, qué no es democracia. Eso falta explicarle a la población. De hecho, voy a poner un breve ejemplo. Hay un estudio de microcorrupción a las personas, y con esto lo que quiero mostrar es la desinformación, la falta de información que tiene la gente, y cuando no se tiene información se desconocen los derechos. A la gente se le consultaba si había sido sujeta de algún acto de corrupción en alguna oficina pública, ya sea una unidad de salud, la escuela pública, etc. Entonces la gente, cuando les comenzaron a leer la serie de conductas corruptas, la gente decía que no, o sea, que no había sufrido corrupción, o sea, no sabía qué era la corrupción en las oficinas públicas. Pero cuando le dijeron, mire, corrupción es que usted tenga que pagarle al director de la escuela X cantidad de dinero para que le matricule al hijo, eso es corrupción. El que usted tenga que pagar en la unidad de salud para que le den la medicina, eso es corrupción. Entonces, cuando se le dio la información a la gente, las respuestas cambiaron. Ahí sí, la gente, el 90% de la gente había sufrido corrupción, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos pasa en nuestras regiones. La gente solo oye democracia, pero no sabe qué es democracia, no entiende qué es democracia, no se le ha informado qué es democracia. Porque culturalmente ha vivido en esas situaciones. Exacto. Entonces, sí, y esto, digo, sociedad civil, ya creo que lo tenemos claro, que tenemos que explicarle a la gente qué es vivir en democracia, cuáles son los beneficios de la democracia para que la defienda. Porque si no se conoce algo, no se defiende. Y eso es lo que, como digo, al ver los casos de nicaragüenses, los testimonios, ahí es cuando uno más quiere la democracia. En realidad, cuando oye esos casos de los abusos, de solo el hecho de estar fuera de su país, sin ver a la familia, por defender ideales, por exigir que los gobiernos le cumplan a la gente, solo por ese hecho estar exiliado, es para ponerse a pensar. Entonces, el punto es cómo le hacemos ver a la ciudadanía, y ese es el reto que tiene, por ejemplo, sociedad civil, que no somos los únicos, pues, o sea, que tenemos que hacer esto, pero desde nuestra parte, cómo hacerle ver a la ciudadanía la importancia de la democracia, porque ese es, digamos, como un resumen que podríamos decir de todas estas jornadas donde estuvo sociedad civil, la importancia de la democracia. ¿Y la agenda para hoy cuál es, Eduardo, desde la participación que están teniendo ustedes como ONGs? Bueno, tenemos una reunión, después les contaré de qué fue la reunión, pero tenemos una reunión, un encuentro este día, que ya con eso, digamos, cerramos nuestra participación acá en este espacio y en esta ciudad de Los Ángeles. Ah, bueno, entonces o sea no nos puede decir con quién es la reunión. Todavía. Ok, no se puede decir, no se puede contar. Después les cuento. O sea, luego de la reunión, entonces puedes hablar de la reunión y los resultados de la reunión. Claro, así, después podemos hablar de eso. Ok. Eduardo, haciendo aquí un resumen de las inquietudes de nuestra audiencia a través de la transmisión de Facebook Live, a través del WhatsApp, a ver, ¿cómo llega Acción Ciudadana a ser parte de la representación de la sociedad civil en esta 9ª Cumbre de las Américas?
Se lanzó una convocatoria hace ya meses para que las organizaciones de sociedad civil postularan a un representante para trabajar en estas mesas temáticas. Este trabajo fue virtual, ¿ya? Entonces, digamos, así fue como comenzó Acción Ciudadana para participar en este evento. O sea, nosotros nos inscribimos, seguimos todo el proceso, trabajamos en las mesas y luego los organizadores de la cumbre abrieron un portal para solicitar la inscripción en la cumbre. O sea, porque probablemente algunas organizaciones solo trabajaron en las mesas y no vinieron, por ejemplo. O no había interés en ya participar en el propio desarrollo de la cumbre. Sí. Entonces, así fue como nosotros lo hicimos. Nosotros nos inscribimos, nos aceptaron en las mesas, nos aceptaron en la cumbre y por eso es que estamos acá. O sea, era, digamos, voluntario la participación. Cualquier organización podía postularse, trabajar en todos estos espacios y pedir que se le aprobara su asistencia al evento. Así es como está Acción Ciudadana acá. Ok, yo creo que esto es importante aclararlo, pues sí, porque algunos dicen es que no me representan, no siento, no hay identificación con esta organización como para que me represente como parte de la sociedad civil. Yo creo, Diana, que hay que decirle de nuevo a la gente, hay que explicarles algo. Nosotros somos una representación de organizaciones de sociedad civil. No somos representantes de sociedad civil, o sea, eso creo que hay que decirlo. Aunque esto después yo sé que los troles lo van a tomar y van a decir, ya ven que no representan a nada. No, es que nosotros, no ejercemos representación. Quienes representan a la población son los diputados, el presidente, o sea, nosotros no. Nosotros somos parte de la sociedad civil, pero no nos sentimos representantes de la sociedad civil, ya que estamos acá en el evento, o sea, representamos a organizaciones. En efecto, ¿verdad? Porque la representación, como tú dices, de los salvadoreños es la que llega oficial a través del gobierno. Claro, así es. Ok, mencionaste a la APES, a la Asociación de Periodistas del Salvador. ¿Qué otras organizaciones están participando? Está Tracoda, por ejemplo, está SECADE, participando del evento de TJ, están acá presentes también. ¿Políticos? Claudia Ortiz, de Vamos, estuvo de hecho en un evento por ahí. No coincidimos porque habían eventos paralelos a la cumbre, ¿verdad? Organizados por diferentes organizaciones internacionales, donde se tuvo participación, pero yo vi que andaba Claudia Ortiz acá, no vi si andaba otro político. Entiendo que la embajadora Milena Mayorga anda acá, o sea, no sé, no he visto eso, pero sí alguien me decía que aquí andaba, y la canciller, digamos, son los que de quienes se sabe que están acá en el evento. Bueno, Eduardo, te vamos dejando, faltan escasos minutos para las 9 de la mañana. Agradecemos, sabemos que tienes una reunión que te tienes que mover. Y entonces, bueno, agradecemos tu tiempo. La reunión que ya nos dijo que después nos va a contar. Es así, ¿verdad, sí, Eduardo? Sí, así es, yo después les cuento. Okay. Bueno, entonces, gracias por ponernos en contexto de qué va o de qué ha tratado la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta 9ª Cumbre de las Américas. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por el espacio, un gusto, un saludo. Y también saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Eduardo. Nos trae chocolates, por favor. Desde la ciudad de Los Ángeles. De la ciudad de Los Ángeles. De la ciudad de Los Ángeles. No, y agradecemos que hayas hecho un espacio en la agenda, sí, porque pues sí, cuando uno anda en estas actividades, uno trata de aprovechar el tiempo lo más posible. Entonces, que nos hayas dado este espacio para poder conocer tu participación o lo que está haciendo en representación de Acción Ciudadana, pues es muy importante. Gracias, Eduardo. Gracias. Buen viaje. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, si estuviera aquí Eduardo, pues le daríamos parte de los obsequios que vamos a conocer. Antes, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.